contemplo mi propio reflejo en la visera dorada, con el sol descendiendo en el horizonte, y el cockpit listo para elevarnos. Una profunda inquietud me invade. En este momento íntimo, con los motores rugiendo, esperando a que la formación se una, los recuerdos de quienes me precedieron inundan mi pensamiento. Historias de coraje ante la adversidad, pero también de triunfo, innovación y momentos de alegría compartida que iluminan nuestro camino. No soy solo un piloto, soy el continuador de un legado forjado en sacrificio y excelencia. Permítanme compartir con ustedes estas historias que nos recuerdan tanto el precio como la gloria de volar juntos. Los orígenes, en 1946, estuvieron marcados por desafíos. Apenas meses después de la fundación, el 29 de septiembre, el teniente junior Grade Ross Robbie Robinson perdió la vida en una práctica. Fue la primera pérdida, recordándonos el riesgo inherente. Sin embargo, de aquel duelo surgió una resiliencia que nos define. El equipo honró su memoria continuando con mayor determinación, fortaleciendo protocolos que han salvado innumerables vidas desde entonces. En las décadas de 1950 y 1960, con la transición a jets como el Grumman F-11F Tiger, llegaron pruebas y triunfos. Un momento particularmente memorable y lleno de vitalidad se vivió entre 1969 y 1974, con el poderoso McDonnell Douglas FG-4 Phantom. Este avión, con su imponente músculo y doble motor, trajo una era de demostraciones espectaculares. Sus estelas de humo oscuro, durante los rolls y loops, creaban un efecto visual dramático y único, haciendo que los pilotos confiaran plenamente en la radio y en su instinto para mantener la formación. Un testimonio alegre de nuestra confianza absoluta. Entre las anécdotas más vibrantes de aquellos años, destaca un vuelo en Canadá, donde un piloto solo aceleró con tal entusiasmo que rompió accidentalmente la barrera del sonido. El estruendo sónico sorprendió gratamente al público, y ese hecho se convirtió en una historia llena de admiración por la potencia del Phantom. Otro momento de camaradería y sonrisa colectiva ocurrió cuando un piloto distraído, en un aterrizaje, olvidó bajar el tren y realizó un suave belly landing en la pista, deslizándose sin daño mayor. Para que ustedes lo entiendan, la maniobra belly landing es aterrizar de panza, con el tren sin desplegar. En el debriefing posterior, en la sesión informativa postoperacional, donde hablamos, comentamos y evaluamos los resultados, provocó risas fraternas y reforzó esa humanidad que nunca perdemos. El Phantom también nos regaló la icónica Dirty Roll en despegue. Es la maniobra acrobática donde el avión gira 360 grados sobre su eje con tren y flaps extendidos. Ascendíamos en un loop vertical, en la que destacaba la fuerza bruta del avión. Un espectáculo que siempre suscitaba aplausos entusiastas y un orgullo inmenso en el equipo. El año 1973 fue el más sombrío, en un accidente en el que 3 compañeros perdieron la vida durante un vuelo de entrenamiento. Un A4 Skyhawk chocó contra el avión líder,
y la colisión provocó la caída de ambos jets al agua del lago Erie. Los capitanes Skip Olmsted y Mike Murphy, además del suboficial Ronald Thomas, que viajaba como pasajero en un asiento trasero. La temporada se canceló y el duelo fue profundo. Sin embargo, de esa tristeza emergió renovación, transiciones a nuevos aviones y un compromiso renovado con la seguridad. Desde 1986, la llegada del McDonnell Douglas FA-18 Hornet marcó una era de innovación y longevidad sin precedentes, la más extensa en nuestra historia, con 34 temporadas. Este avión permitió maniobras verticales impresionantes, ascensos imponentes, pases sostenidos y knife edge, que es la maniobra de filo de cuchillo. Es una maniobra que requiere de una precisión de pilotaje increíble, que el anterior Skyhawk no podía realizar. La potencia adicional abrió posibilidades creativas y un espectáculo más dinámico y visceral, llenando de entusiasmo al equipo y al público. Con rejoins más rápidos, que es volver a tomar la posición designada de un avión junto a los demás compañeros cuando estamos volando. En 2021, la transición al Boeing FA-18F Super Hornet, coincidiendo con nuestro 75 aniversario, trajo una renovación llena de alegría y orgullo. Aviones más grandes y potentes, algunos incluso utilizados en la filmación de Top Gun, Maverick, simbolizaron nuestra conexión con la cultura popular y la vanguardia tecnológica. Esta evolución permitió rutinas aún más espectaculares, con mayor alcance y capacidad, celebrando un futuro tan brillante como desafiante. Un hito particularmente inspirador y lleno de esperanza llegó en 2022, cuando la teniente Amanda Lee se convirtió en la primera mujer piloto de demostración en un FA-18 Super Hornet. Su precisión y determinación en posiciones como el ala izquierda y slot rompieron barreras con una gracia que aún nos inspira, recordándonos con alegría renovadora que la excelencia no conoce límites. En épocas modernas, momentos críticos como en el 2019 por el toque de alas en vuelo de 2 jets, y que no tuvo consecuencias. Aunque sí fue fatal 3 años antes, en 2016, mi compañero Jeff Kuss intentó eyectarse justo antes de estrellarse, y el asiento no se elevó lo suficiente para poder salvarse. Esto nos recuerda la fragilidad, pero también la efectividad de nuestro entrenamiento ante momentos tan angustiosos. Y las anécdotas alegres nunca han dejado de acompañarnos, recordándonos que incluso en la excelencia hay espacio para la sonrisa fraternal. Más allá de las máquinas y las maniobras, lo que nos define es un vínculo emocional indisoluble, una hermandad forjada en confianza absoluta,
en apoyo mutuo durante los desafíos y en celebración colectiva de logros. Somos familia, unidos por risas en nuestras sesiones informativas y lágrimas de orgullo. Y este vínculo se extiende, con gran amor patriótico por nuestra nación. Volamos para inspirar excelencia, servicio y unidad en el pueblo americano, representando los valores eternos de la Navy y los marines. Coraje, honor y compromiso inquebrantable. Al concluir este vuelo, mientras el Super Hornet retorna a tierra y mis compañeros se alinean a mi lado como siempre, contemplo nuevamente mi reflejo en esta visera dorada con el sol. Y una gratitud profunda me embarga el alma. Tengo la inmensa fortuna de formar parte de esta escuadrilla legendaria, de continuar un legado equilibrado entre sacrificio y triunfo, entre riesgo y momentos de alegría compartida. En cada formación, rendimos homenaje a quienes nos precedieron y motivamos a las futuras generaciones a servir con el mismo orgullo. Gracias por acompañarnos.
en esta reflexión. Es un honor inmenso volar por ustedes, por nuestra gran nación.